Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos de Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y es un placer nuevamente poderme dirigir a ustedes por este medio, el cual estamos alcanzando a mucha gente en diferentes países y la obra de Dios se está expandiendo en esta obra corta. Y hoy pues quiero hablar sobre el tema del diezmo. ¿Sabe usted lo que es el diezmo? ¿Debo diezmar? ¿Cuál es el propósito del diezmo? ¿Qué enseña realmente la Biblia? Con este sermón intentaré responder a estas interrogantes y así disipar dudas concernientes a este tema. Desde que hubo la apostasía en la Iglesia de Dios Universal, han surgido muchísimas herejías, incluso entre aquellos que afirman ser todavía parte de la Iglesia de Dios. La mayoría de los que afirman ser independientes de las iglesias corporativas, en sus términos, han tenido que luchar con el concepto del diezmo. Porque si usted es realmente independiente, ¿cómo puede enviar dinero a una organización que no apoya? Muchos, lamentablemente, han escuchado varios argumentos, incluidos los suyos propios, en contra del diezmo y por lo tanto se han convencido a sí mismos de que el diezmo no es necesario. Otros todavía desean permanecer fieles, pero tienen sus propias preguntas sobre el diezmo. Otros son algunos nuevos en todo esto y tienen muchas preguntas. Después de haber iniciado una breve introducción aquí, con este sermón intentaré responder algunas de las preguntas y afirmaciones que varias personas han planteado. También abundaré sobre si debemos diezmar sobre los ingresos brutos en lugar de los ingresos netos. Esto es un tema que es bastante largo, así que lo voy a estar cubriendo tal vez con 2 a 3 sermones sobre esto para aclarar todas las dudas. Pero, ¿por qué aún existe el diezmar hoy? Voy a leer aquí un extracto del folleto titulado Diezmar de la antigua Iglesia de Dios Universal. Y noten la siguiente información de la introducción de este folleto. Comienza donde dice la base bíblica. Si Dios lo hubiera llamado personalmente a predicar su evangelio a este mundo, ¿a qué fuente acudiría en busca de orientación para determinar un método para financiar esa obra? ¿Confiaría estrictamente en su propia razón o ojaría las páginas de la palabra escrita y revelada de Dios? Con suerte elegiría el último curso. Esto es exactamente lo que ha hecho la Iglesia de Dios. La mente de Dios. La Biblia es el libro de instrucciones del Creador. Es un registro de los tratos personales de Dios con su creación humana a través de los siglos. Y tal revela la mente de Dios. El apóstol Pablo, al instruir a la iglesia en Filipos, escribió: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Es responsabilidad de un cristiano buscar la mente de Dios sobre cualquier cosa y todo. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 y Lucas 4:4. La mente de Dios, su voluntad, se revela a lo largo de toda la Biblia. Es un grave error aislar cualquier sección de la Biblia
y decir que solo representa el alcance completo del pensamiento de Dios sobre cualquier tema. Un verdadero cristiano escudriña la Biblia de principio a fin para establecer doctrina. Pablo le dijo al joven evangelista Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, o sea, doctrina, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3, 15 al 16. Pablo se refirió especialmente al Antiguo Testamento en este pasaje. Después de todo, el Nuevo Testamento aún no había sido escrito ni canonizado cuando Timoteo era un niño. El Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. La mente de Dios se refleja a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Si bien la Iglesia de Dios es una iglesia del Nuevo Testamento, que vive de acuerdo con las condiciones del Nuevo Pacto, no rechaza ninguna parte de las Sagradas Escrituras al formular la doctrina y la enseñanza. Nosotros escudriñamos las Escrituras cada día, como dice en Hechos 17:11, para establecer cuál es la mente de Cristo sobre cualquier asunto. Las Escrituras a las que se hace referencia en este versículo, por cierto, habrían sido el Antiguo Testamento. Continuando leyendo las necesidades de la obra. Siempre ha habido una iglesia de Dios desde aquel día lleno de acontecimientos de Pentecostés, cuando Dios derramó por primera vez su Espíritu Santo sobre el pequeño grupo reunido en Jerusalén, Hechos 1 y 2. Esa iglesia tiene una responsabilidad continua, predicar el Evangelio del Reino de Dios. Jesús instruyó a los 12 apóstoles originales: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o sea, al fin de la era. Mateo 28, 19 y 20. Esta es la gran comisión de la iglesia en todas las épocas. Jesús no comenzó su iglesia en el primer siglo solo para que se extinguiera en el segundo. Por supuesto, él sabía que los apóstoles originales eventualmente morirían. Sin embargo, su palabra viviría en las Escrituras. Siempre habría necesidad de maestros. Siempre existiría la necesidad de predicar el Evangelio que se encuentra en esas Escrituras. Dios Padre envió a Jesucristo al mundo con un mensaje de esperanza y salvación. Cristo dio ese mensaje a sus 12 discípulos, que se convirtieron en apóstoles, mensajeros de la palabra. Ellos a su vez predicaron el Evangelio, levantaron iglesias y ordenaron ministros para continuar la predicación del Evangelio. Jesús oró por aquellos que sucederían a los apóstoles originales. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Juan 17, 18, 20. Jesús oró por aquellos que sucederían a los 12 apóstoles. Él sabía que las puertas del Hades, la tumba, nunca prevalecerían contra su verdadera iglesia. Mateo 16, 18. La iglesia de Dios todavía está muy viva hoy en día y predicando activamente el propio Evangelio de Cristo. Dios continúa añadiendo cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Hechos 2:47. Y como se añaden tales creyentes individuales por la predicación del Evangelio. Una iglesia visible. Si el Evangelio no fuera predicado primero, no habría iglesia de Dios. La iglesia es el fruto del Evangelio. La iglesia es la luz del mundo. Es la única luz verdadera donde quiera que exista. Pero, ¿de qué vale una luz que está oculta a la vista? La iglesia debe ser conocida, debe ser vista. Esto es lo que Jesús enseñó.
vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mateo 5, 14 al 15. Después de hacer esta ilustración significativa, Jesús instruyó a los discípulos a así alumbre vuestra luz delante de los ojos, de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 16. Jesús quería que su iglesia fuera visible, que fuera vista y escuchada. La principal buena obra de la iglesia es la predicación del Evangelio, después de que los 12 originales fueron comisionados. Dios comenzó a llamar a otros a la obra. Cristo no anduvo con rodeos cuando envió a sus discípulos a proclamar la palabra. En cualquier casa donde entréis y posad en ella, aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Lucas 10, 5 y 7. Siguiendo leyendo, los creyentes estaban obligados a apoyar la comisión de Jesús y sus discípulos. Si se negaran, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma. Versículo 12. El apoyo al ministerio de la palabra de Dios es un mandato del Nuevo Testamento que no pueden negar los que pretenden seguir a Cristo y a la iglesia primitiva. La iglesia hoy todavía tiene una comisión y esa comisión debe ser financiada. Se necesita dinero para llegar al mundo moderno mediante métodos modernos de comunicación masiva. Requiere fondos para financiar las instalaciones físicas necesarias para transmitir ese mensaje, para capacitar a los ministros, para pastorear los rebaños que se producen como resultado de la predicación y para mantener las congregaciones locales. La obra de Dios ha crecido mucho y el costo de predicar el Evangelio y alimentar al rebaño resultante se ha vuelto prodigioso. Y eso fue sobre el libro de diezmal de la antigua Iglesia de Dios Universal. Ahora, las mismas necesidades existen hoy. Sin embargo, ahora es más urgente, ya que nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios estamos liderando la fase final de la obra y necesitamos cumplir con nuestra porción de Mateo 24:14 y Mateo 28:19 al 20. Dios podría enviar ángeles para predicar su evangelio. En cambio, Él está usando humanos porque al apoyar la obra, estos están siendo entrenados y no pueden capacitarse sin su participación y apoyo. Sería fácil para Dios suministrar dinero milagrosamente. En cambio, Él usa humanos para brindar ese apoyo. Los diezmos y las ofrendas no enriquecen a Dios. Él ha ordenado a su pueblo que apoye a su iglesia por su propio bien. Aprenden la manera de dar de la vida. Crecen en carácter espiritual. Se preparan mejor para gobernar, en parte a través de su apoyo, ya sea contribuciones financieras, trabajo, aliento u oración de la obra que se está realizando. Pero veamos lo que Jesús enseñó. Tomen sus Biblias y vayamos a Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Realmente ora usted y cree esto?
¿No es la voluntad de Dios que Mateo 24:14 se cumpla y el Evangelio del Reino sea predicado al mundo como testimonio? ¿Tiene usted fe para apoyar realmente la obra de Dios? Pasemos a Santiago, capítulo 2, versículos 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Cada cristiano de Filadelfia que está creciendo espiritualmente tiene su corazón completamente en la obra que Dios le ha dado a su iglesia para llevar a cabo. Nuestras obras incluyen nuestra parte en el apoyo a la obra que Dios está inspirando a su iglesia a hacer, predicar el Evangelio del Reino de Dios a todo el mundo como testimonio. Los hijos de Dios engendrados por el Espíritu son sus instrumentos para cumplir su gran comisión a su iglesia en el tiempo del fin. El crecimiento del carácter espiritual de los miembros y la obra de la iglesia son inseparables. Si algún miembro deja de apoyar la obra que se está realizando, ese miembro dejará de crecer. Pero a medida que los miembros apoyen a la iglesia, también crecerán espiritualmente. Y a medida que agradan a Dios, Él bendecirá y magnificará la eficacia de la obra que se está realizando. Voy a mencionar algunas afirmaciones que hay que otras personas suelen decir. El diezmo se limitaba a los productos agrícolas. Como yo no soy agricultor, no necesito diezmar. ¿Cómo es que limitar el diezmo a los productos agrícolas es inconsistente con las escrituras? Es importante entender que no hay una sola escritura que diga que los diezmos se limitan a los productos agrícolas. Muy pocos en las sociedades occidentales son agricultores. Por lo tanto, la obra de Dios no podría sostenerse financieramente si el diezmo se limitara a los productos agrícolas en esta era. Vayamos al libro de Levítico y vamos a leer el capítulo 27, los versículos 30 y 31. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del Eterno es cosa dedicada al Eterno. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Esto dice que todo el diezmo de la tierra es del Eterno. Dice que incluye frutos y semillas, pero no dice que eso es todo lo que incluye. También leamos lo siguiente, vayamos a Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora bien, incluye también artículos extraídos y manufacturados u otra riqueza que se deriva de una actividad humana sustancial. ¿No sale el oro y la plata de la tierra? ¿No se fabrica vino? ¿No incluyen nuestras posesiones artículos no agrícolas? Vayamos a Ageo, capítulo 2, versículo 8.
Y noten lo siguiente. Ageo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos. Dios le está diciendo a su pueblo que dé oro y plata para la obra. Como dice en Ageo, capítulo 2, versículo 1 al 8. El oro y la plata eran dinero en ese entonces. Jesús también insinuó que se debía dar dinero cuando él pagó el impuesto del templo en Mateo 17, versículos 24 y 27, al 27. Cuando la viuda pagó sus blancas, en Marcos capítulo 12, versículos 41 y 42, y Lucas capítulo 21, versículos 2 al 4. Y cuando Jesús dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y eso está establecido en Mateo 22, versículo 21. Ahora noten lo siguiente relacionado con las ofrendas y no quedarse con las manos vacías, o no ir con las manos vacías. Pasemos al libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos 16 y 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Eterno tu Dios te hubiere dado. Ahora vayamos a Éxodo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 21 y 22. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Esto está claro que las ofrendas a menudo implicaban dinero, como dice en Éxodo capítulo 30, versículos 13 al 15. Además, se muestra más adelante en las escrituras hebreas que el diezmo incluía artículos manufacturados como el vino y el aceite. Ahora pasemos a Nehemías, capítulo 13, versículo 5. Y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Bajando al versículo 13, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. El vino y el aceite son esencialmente artículos manufacturados, ya que requieren un trabajo humano y sustancial para producir más allá de la siembra y la cosecha. Noten que en el Antiguo Testamento los diezmos de todo lo pagaban los más fieles de los hijos de Israel para sostener la obra. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 31, y leeremos los versículos 4 y 5. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley del Eterno. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Veamos qué más aclara la Biblia.
Vayamos a Salmos, capítulo 24 y versículo 1. Del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora vayamos a Génesis, capítulo 28, y vamos a leer el versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto tendría que incluir el dinero. Cuando Jacob dijo esto, era posible que Dios lo hubiera hecho comerciante en lugar de ranchero. Por lo que me parece claro que esto respalda el diezmo en dinero real. Y aunque algunos pueden afirmar que Jacob acababa de hacer un voto personal, Dios decidió registrarlo en las Escrituras. Si bien algunos pueden no considerar que el voto de Jacob estaba relacionado con algún mandato de Dios, bien puede ser que, dado que su abuelo, como dice en Génesis 26:5, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es bastante probable que Jacob entendiera el diezmo como uno de esos. Vayamos a Hebreos, capítulo 7, versículo 4. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ahora vayamos a ver a Génesis, capítulo 14, versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Noten que la escritura de Hebreos 7:4 también muestra que los diezmos no se limitaban a la agricultura, ya que incluían el botín de guerra. El relato en Génesis 14:20 dice que Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todo. También la declaración en Hebreos 7:2, vayamos allá, Hebreos 7:2, dice a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Esto parece sugerir que le dio una décima parte que no estaba necesariamente relacionada con el botín de guerra. Esto es consistente con el resto de Hebreos 7, que dice que los diezmos fueron pagados a través de Abraham. Hebreos 7:9. El botín de guerra esencialmente se consideraba un salario y se diezmaba. También es interesante notar que al orar, un fariseo le dijo a Dios, doy diezmo de todo lo que gano. Y eso está en Lucas 18, versículo 12. Demostrando así que creía que los diezmos no se limitaban únicamente a los productos agrícolas. Los diezmos y ofrendas incluían dinero. Vayamos a Esdras, capítulo 3, versículos 5 al 7. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes del Eterno, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Eterno, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Eterno, pero los cimientos del templo del Eterno no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. ¿Notaron eso sobre las ofrendas? Además,
si el diezmo se limitara únicamente a los productos agrícolas. Sería muy difícil enviar predicadores. Y se supone que los predicadores del Evangelio deben ser enviados. Vayamos a Romanos, capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 12 al 15. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora pasemos a 1 Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y esos ministros tienen derecho a ser pagados. Muy pocos en la iglesia de Dios se ganan la vida hoy en día de la agricultura. Quizás algunos encuentren lo siguiente de una fuente judía de interés. Y la voy a leer aquí ahora. Dice, la propiedad que estaba sujeta al diezmo en Israel era el grano, el vino nuevo y el aceite nuevo. Deuteronomio 14, 23, etc. Así como el ganado y las ovejas, Levítico 27, 32. Sin embargo, en un contexto general, el diezmo parece abarcar todo tipo de propiedad. Abraham le da a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que parece referirse al botín de la guerra. Y Jacob promete que dará el diezmo de todo lo que Dios le dé. Génesis 28, 22. En Mesopotamia hay evidencia de diezmos de productos agrícolas, ganado vacuno y ovino, esclavos, burros, lana, tela, madera, producción de metales, plata, oro, etc. Parece, por lo tanto, que la especificación en los códigos sacerdotal y deuteronómico se refiere solo a los objetos más comunes del diezmo en Israel. Eso es de Winfield Moshe, Diezmo, Enciclopedia Judaica, edición de Michael Berenbaum y Fred Skolnick, segunda edición, volumen 19, Detroit Macmillan Reference, USA 2007, 736 a 739, Biblioteca de Referencia Virtual de Gale. Eso en la web del 21 de mayo de 2014. El aceite y el vino son el resultado del esfuerzo humano usando materiales hechos por Dios. Del mismo modo, también lo son todos los artículos manufacturados. El diezmo no se limitaba solo a los cultivos agrícolas directos para los hijos de Israel, y no debería hacerlo para aquellos que creen que son hijos de Dios hoy. Y el reclamo de muchas personas es mi dinero, ¿por qué no puedo quedarme con él? Pero usted puede elegir obedecer a Dios o elegir desobedecerlo. Vayamos por favor a Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde. Por lo tanto, Dios espera tanto los diezmos como las ofrendas. Se necesita fe para diezmar y muchos no tienen verdadera fe. ¿Puede usted creerle a Dios y verdaderamente demostrar que cree en su palabra? ¿Realmente confía en Dios? Proverbios 3:5, y deja que Él dirija sus caminos, como dice en Proverbios 3:6. También agregaría que el diezmo brinda una bendición de la que muchos no se dan cuenta. Tiende a hacer que las personas tengan que armar un presupuesto, y aunque algunos harían eso de todos modos, el diezmo no solo ayuda a nuestras finanzas, sino que nos ayuda a buscar primero el reino de Dios y su justicia, que viene con la bendición de que todas estas cosas, es decir, las necesidades físicas, como dice en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 32, se añadirá, como Mateo 6, versículo 33. ¿Le creen ustedes a Jesús? Veamos qué Jesús enseñó. Pasemos a Mateo capítulo 10, versículo 8. Vamos a leer la última parte. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, yendo al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, última parte. Más bienaventurado es dar que recibir. Ahora veamos aquí otra escritura. Vayamos a Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El hombre de arriba consideraba que su riqueza era suya y para él. El hombre que acabamos de leer en su propio pensamiento. Pero eso no funcionó tan bien para él. Jesús advirtió: donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. En Mateo capítulo 6, versículo 21. Los que no diezman pueden desear meditar sobre esto. Dios en realidad no necesita tu dinero. Él es dueño de todo. Sin embargo, para tu bien y tu beneficio, Él te da la oportunidad de crecer y desarrollar un carácter amoroso, edificando el carácter hacia la perfección a través de los diezmos y las ofrendas. Ahora veremos más escrituras aquí. Por favor, vayamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora pasemos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dios quiere hacer de su pueblo reyes y sacerdotes. Él quiere que usted aprenda a dar la hora para que Él pueda hacer eso. Veamos lo que Jesús dijo. Pasemos a Lucas capítulo 16, versículos 10 al 13.
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Le dará usted a Dios en esta era para que Él pueda darle en la era venidera? ¿Realmente ama usted a Dios por encima de su dinero? Si no, no está obedeciendo el primer mandamiento. Algunos pueden creer que viven como cristianos. Incluso cumplir con los diezmos y las ofrendas es demasiado difícil. Pasemos a Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El diezmo no es una carga pesada. Si usted tiene fe y vive como cristiano, con el tiempo debería usted ver que puede manejarlo. Pero necesita tener fe y creerle a Jesús. La mayoría no lo hará. ¿Quiere usted creerle? Y otros afirman lo siguiente. En cuanto a la compensación, ¿qué se le dio a Cristo como compensación? Marcos 15:41 muestra que él dependía de las ofrendas voluntarias. Nunca buscó estar bien materialmente. Vayamos a Mateo capítulo 6 y leamos los versículos 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Bajando a los versículos 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Cristo no era un levita. Y las provisiones del diezmo no cambiaron hasta después de su resurrección, cuando se convirtió en nuestro sumo sacerdote, como Pablo lo establece en Hebreos 7. Jesús enseñó que el diezmo debía hacerse incluso en lo más mínimo. Vayamos a Lucas capítulo 11, versículo 42.
Mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Vayamos ahora a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora pasemos a Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 11 al 14. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? El Nuevo Testamento es claro en que el ministerio tiene derecho a compensación. Sin embargo, no hemos usado este derecho. Muchos trabajamos en la obra sin remuneración alguna, sino que lo soportamos todo para no poner obstáculos al Evangelio de Cristo. Los que creen en el Nuevo Testamento se dan cuenta de que el ministerio tiene derecho a una compensación. Pasemos a Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 9 al 14. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Hasta la hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Otros afirman que el apóstol Pablo ganó lo que no le fue donado haciendo tiendas de campaña y dio una imagen totalmente diferente del estilo de vida de un apóstol al que vivió el señor Armstrong. Pablo tenía derecho a que los corintios le pagaran y específicamente escribió esto en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14. Veamos lo que él escribió. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo enseñó que tenía derecho a su dinero, pero sintió que no habrían podido aceptar ese entendimiento cuando él estaba con ellos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos 11 al 13. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Voy a leer una última escritura por hoy, pero continuaré con este tema la semana que viene. Por favor, pasemos a Gálatas, capítulo 6, versículos 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Noten que los cristianos deben apoyar generosamente a la iglesia físicamente, comenzando con el ministerio. Pero ya concluyo este sermón hoy y continuaremos la semana que viene con el favor de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos D. Aponte para la continuación de la Iglesia de Dios.